Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando en exclusiva con el fiscal federal Federico Delgado sobre uno de sus libros, Injusticia, una charla imperdible. También estuvimos dialogando con la doctora, la abogada Natalia Ponce de León, para conocer los trámites de los jubilados, la ley de movilidad jubilatoria actual en la República Argentina y muchísimos temas más. Quédate, esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. Hablamos con el fiscal federal Federico Delgado. En un libro valiente y necesario, Injusticia, pone al descubierto la corrupción en la justicia y plantea una salida para cambiar un sistema que, según plantea el fiscal, va camino a la descomposición. Hablamos con el fiscal federal Federico Delgado sobre injusticia. Dentro de tantas publicaciones, fiscal, que usted ha ido generando y también la referencia indiscutida en la justicia, vamos a hablar de un caso que tiene que ver con la injusticia, un libro que se publicó hace algunos años, pero no deja de tener actualidad por lo que retrata, ¿no? La catástrofe del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Sí, lamentablemente las cosas que yo decía en ese libro, que algunos tildaban de exagerados, se profundizaron. De hecho, yo las seguí trabajando con un libro que también hablamos con vos, con República de la Impunidad, sí. Y digamos, la sensación es siempre la misma, ¿no? Es un sistema judicial que hace cosas, pero que no termina de generar la sensación de que en nuestro país existe una justicia creíble. Seguimos sospechando de la justicia, seguimos construyendo impunidad, seguimos alejándonos de los problemas de la gente, y los destinatarios de nuestro trabajo son las personas, el hombre de a pie. Me sorprende esa trama de ineficiencia, corrupción, digo, que vas detallando paso a paso en el libro, y convivencias propias en primera persona, porque nadie te lo contó ahí, ¿no? No, yo lo que después de mucho tiempo, y es la tesis de, digamos, si en Injusticia yo miré las cosas de adentro, y en República de la Impunidad traté de mirar lo mismo desde afuera. Y mi conclusión es que es triste lo que voy a decir y ojalá esté equivocado, pero mi conclusión es que en la República Argentina el funcionamiento del poder político requiere una dosis de impunidad. Y esa dosis de impunidad, digamos, habita toda la vida pública, pero la justicia tiene un rol central porque la garantiza. Y digamos, los indicadores que yo utilizo para aseverar esto, tiene que ver básicamente con una cuestión que todo el mundo conoce, o todo el mundo, directo o indirectamente, sabe que es así, que es que la ley se aplica de manera muy desigual, que cuanto más poder o más dinero tiene una persona, menos riesgo tiene de que la ley penal llegue a su vida, que cuando menos poder económico o político esa persona tiene, es más probable que la ley se le venga encima, pero que al resto de la ciudadanía, al resto de la población, la justicia le es muy hostil, porque un juicio laboral, un juicio por una cuestión jubilatoria, un juicio por daños y perjuicios o por cobrar un cheque sin fondos, se prolonga por décadas. Entonces me parece que al final de cuentas lo que uno puede pensar es que la justicia, entre muchas otras cosas, lo que hace es garantizar la cuota de impunidad que requiere el poder político en la Argentina. Fiscal, usted menciona como uno de los fueros más sensibles y más cuestionados el penal federal, ¿no? Sí, claro, porque me parece que el fuero federal lo que hace es que todas las patologías que tiene la justicia federal en general, o la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la mora,
con la lejanía, con el lenguaje expulsivo, con la dificultad que tiene cualquier persona para que la justicia, para interactuar con la justicia, los maridajes, los acomodos, todo eso se ve junto en el Fuero Federal. Y esto no quiere decir que ahí todos sean malos, ahí hay buena gente, la mayoría son buenas personas, incluso hay buenos jueces, pero a mí lo que me parece es que hay una inercia, una forma de aplicar la ley que se impone a las buenas intenciones. Es como un chaleco de fuerza que hace que las cosas, por más que haya intenciones individuales muy buenas, en general terminan saliendo de la misma manera. Y me parece que ahí, que en el Fuero Federal se ve todo, que condensa todo, y es en el que se refleja, al menos por los medios de comunicación, todos estos males, me parece que ahí es donde uno puede captar esta historia de la justicia en esta clave de aliada de la impunidad, porque el ejemplo son los funcionarios públicos. Cuando están en el poder no tienen ningún tipo de problema en general con la justicia, y cuando dejan el poder sus problemas empiezan a verse, se hacen reales y sufren las consecuencias de enfrentar al sistema judicial. Y eso viene pasando de la época de Menem, de la Rúa, de los Kirchner, y ahora lo empezamos, todavía con la pandemia no podemos calibrar bien si esto se mantiene con los exfuncionarios del macrismo, pero todo hace pensar que las cosas van a ser igual. Fiscal, lo que más impacta también, porque hay una versión de la justicia, de los de a pie, de la gente de la calle, respecto a esto que usted plantea. Lo que más impacta es que usted lo comenta desde adentro y con conocimiento de causa, es ratificar una cuestión que es lo que se habla cotidianamente en la calle, ¿no? Es que no se puede tapar el sol con las manos. Y basta... Al menos acá a nivel federal, todos sabemos que Argentina es un país que ha sufrido muchísimo la corrupción, muchísimo. La corrupción, la evasión impositiva, el lavado de dinero, dineros públicos mal administrados. Y la verdad es que, la verdad es que cuando uno pasa por una cárcel, por una prisión, ve que las condenas son siempre para ladrones de gallinas. Digamos que está bien que estén condenados si cometieron un delito. Yo no estoy defendiendo eso. Digo, lo que es evidente es que hay un sector de nuestra sociedad, que es un sector pequeño, pero un sector poderoso, es una élite político-económica, si uno quiere, que por ahí no tiene que ver solo con colores políticos, que siempre está exenta del sistema de rendición de cuentas. No tienen que explicar por qué hacer las cosas. Y en la justicia pasa algo parecido, porque todo el aparato judicial, todas las reglas, si uno las lee con detenimiento, que no son tantas, al menos a nivel federal, ¿no? Estoy hablando siempre, uno puede ver que los reglamentos dan por sentado que todos los funcionarios públicos van a ser buenos y leales con la Constitución. Y no hay costos legalmente previstos para aquel que hace picardías. Entonces me parece que ahí es donde yace la gran piedra filosofal, la madre de todos los problemas, en una arquitectura institucional que no contempla mecanismos de rendición de cuentas reales, efectivos, y donde las personas pueden hacer lo que quieren, pueden manipular la ley, pueden ser arbitrarios, pueden ser coimeros, pueden tener afinidades políticas con un partido, y lo peor es que lo pueden hacer, valga la redundancia, porque pueden. Y digo esto porque quiere decir que no hay rendiciones de cuentas reales. Existe el mecanismo del juicio político, es verdad, pero tiene los mismos vicios que el sistema judicial, porque, digamos, así como no hay plan B para los que se portan mal, también es interesante mirar el sistema de designaciones, ¿no? A nivel federal, que son concursos que tienen una parte que es maravillosa, que es la parte del mérito, pero tiene una parte que es la del amiguismo. Y por eso por ahí se prolongan tanto y duran 5 años para nombrar un juez federal. Porque ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en el medio, entre medio del mérito, se mezclan otras cuestiones que tienen que ver con afinidades ideológicas, con amiguismo, y que hacen que todo sea demasiado conversado. Pero si uno mira esas dos cosas, los reglamentos y cómo se designan o se remueven jueces y fiscales, uno me parece que puede empezar a comprender esta historia que yo relato en República de la Impunidad, ¿no? Esta historia de esta función
que cumple la justicia, que obviamente no está en la Constitución, pero que tiene que ver con dosificar el grado de impunidad que requiere un formato del poder político que tenemos en nuestro país, que es bastante hostil, porque tenemos la mitad de los argentinos pobres, y los más pobres son cada vez más pobres, y el minúsculo grupo que le va muy bien, en general, digamos, el sistema político exacerba esas diferencias. Y me parece que ahí la justicia, el poder legislativo, todo el entramado institucional tiene mucho que ver, ¿no? Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta, quédate porque continuamos en diálogo exclusivo con el fiscal federal Federico Delgado. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Información importante sobre la vacunación en Córdoba. Ya está habilitada la vacunación con primera dosis para mayores de 40 años sin necesidad de que tengan turno previo. También se continúa vacunando de forma libre a todos los que perdieron su turno por algún motivo, personas embarazadas y personas con discapacidad sin importar la edad. Estos grupos poblacionales podrán acercarse a los vacunatorios COVID habilitados llevando el DNI en todos los casos. Las personas que perdieron su turno para recibir la primera dosis deben llevar la acreditación del mencionado turno. Las personas embarazadas deben llevar su certificado de embarazo o carnet perinatal. Las personas con discapacidad deberán presentar el certificado otorgado por la provincia. Los vacunatorios COVID habilitados en Córdoba capital son Centro de Convenciones, Pabellón Argentina, Comedor Universitario, Espacio Ilia, Orfeo, Autobac del Kempes, Autobac del Comedor Universitario, Sheraton, Polideportivo Ceruti y Polideportivo General Paz de 8 a 20 horas. En tanto, en el interior provincial será en los vacunatorios COVID habituales. Ministerio de Salud. Continuamos dialogando con el fiscal Federico Delgado sobre su libro Injusticia.
el mismo con testimonio y con detalles realmente inéditos y los fallos judiciales más polémicos en los últimos años. Pensaba en esto y comparando con regiones, esta situación, esta foto, esta película de la injusticia en la Argentina, ¿cómo es comparada, si usted tiene una referencia fiscal, con países de la región? Bueno, América Latina tiene el drama de la desigualdad en la aplicación de la ley, ¿no? En casi toda América Latina, por una cuestión que tiene que ver con, yo eso lo explico en el libro, que creo que tiene que ver con los orígenes históricos, con cómo se fueron formando nuestros países, con las élites que se fueron armando para pensar proyectos de país y diseñarlos. Argentina comparte con muchos países de Latinoamérica esta historia que Guillermo Odón llamaba las zonas marrones. Él decía que pensaba a los países como con colores, decía hay colores a los que la ley no llega. Yo tomé esa metáfora, esos conceptos, y eso lo comparte casi toda la América Latina. Digamos, la historia de que la ley se aplica de manera desigual y básicamente tiene que ver con el poder económico, político o social que las personas puedan tener. Pero para no ponernos tan tristes, digamos, en todo Occidente existe este problema. Lo que está pasando en Occidente, además de eso, es que la justicia, el sistema judicial, que siempre fue como el poder más débil, el que se ocupaba de cosas que no tenían por ahí tanta resonancia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina, empieza a cumplir esta función que tiene que ver con usar la ley con fines políticos, usar la ley para encerrar a veces a los que sobran, usar la ley para construir impunidad, usar la ley para construir culpables, y tiene que ver con deformaciones del sistema institucional, que son las propias deformaciones que la democracia occidental ha desarrollado en los últimos años, y que me parece que ahora la pandemia lo que ha hecho, como si algo positivo tiene la pandemia, es dejar todo eso a la luz, cualquiera puede ver cómo funcionan esos dispositivos, y es lo que ha hecho que me parece que acá en Argentina pues, nos enfrascamos con discusiones más tontas, con la grieta y con eso, con todas esas cosas que no nos llevan a ningún lado, pero uno puede mirar los diarios españoles, los diarios ingleses, norteamericanos, y están pensando cómo hacer para que la justicia de nuevo se meta en la Constitución. Quiero decir, para que deje de hacer cosas que están por fuera de las constituciones. Y me parece que ese es el desafío que vamos a tener también nosotros, Fijal, usted menciona las intrigas en los despachos de Comodoro Pi, ¿no? En parte de su libro de Injusticia. ¿Cuánto pasa allí en Comodoro Pi? Bueno, ese es otro efecto de la pandemia, ¿no? Sí. Yo en el libro hablo de trato de pensar un modelo de juez, que es un modelo como concepto, ¿no? Que es el que nos lleva a todo esto. Y lo llamo el juez rockstar. Creo que está en República de la Impunidad. El juez rockstar es el juez que usa su cargo para buscar notoriedad, pero no para impartir justicia. Y ese juez rockstar, para hacer esas cosas, construye alianzas. Y construye alianzas con políticos, con empresarios, con periodistas, y construye toda una serie de dispositivos que le permiten hacer lo que quiera sin tener costos. Y le permite llevar adelante juicios mediáticos por un lado y juicios en el expediente por el otro. Le permite jugar con los tiempos y hacer un allanamiento por ahí a la hora de los noticieros en vez de hacerlo a la mañana. Y un montón de dispositivos que no tienen que ver con aplicar la ley, que parecen legales, pero que son ilegítimos, digamos, usa la ley con sentido privado. Para eso se rodea de toda esta serie de intrigas, de conversaciones y toda una serie de relaciones que se construyen en derredor del despacho de los jueces y de los fiscales. Ahora, eso ahora también entró en crisis con la pandemia, porque en el sistema federal que nos manejamos con esta historia de la escritura, que era lo que permitía muchas veces todos estos alegatos de oreja, estas conversaciones informales que después se plasmaban en papel, eso de golpe ahora con la pandemia ha terminado por dos razones. La primera, porque pasamos un día para otro a la digitalización. Matamos el expediente escrito. Pero por el otro lado, las restricciones sanitarias han terminado
con esta historia de las intrigas palaciegas. Y fíjate que tengo un indicador, Ezequiel, de esto, que es que si vos ahora te pones a pensar, cuando terminemos la charla, vas a ver que, y comparás el 2019, 2018 con 2020, 2021, y vas a ver que hay muchas menos noticias judiciales que se producen durante la mañana o durante la tarde por intervención de tus colegas que estaban ahí pululando. Porque la pandemia ha terminado también con la industria del rumor, con la industria de la intriga, de la especulación, porque básicamente no hay circulación de gente. Y esto me parece que me da pie para plantear otra cosa interesante, que es redefinir cómo se comunica la información que producen los tribunales, que es información pública, porque es información de los ciudadanos, pero cómo hacer para que eso tenga un canal democrático, que todos los medios puedan acceder a eso, que todos los periodistas accedan a la misma fuente de información, porque lo que ha demostrado el contraste entre la vida judicial en la pandemia y anterior a la pandemia es que había toda una industria de la intriga, del rumor, del trascendido, que ahora básicamente amainó mucho, y amainó porque todas estas cosas que se construyen alrededor de los despachos, por razones sanitarias y por razones técnicas que tienen que ver con la digitalización, por el momento han aminorado muchísimo. Fiscal, es cierto lo que usted menciona, hay muchísimas personas que trabajan en la justicia que lo hacen de buena manera, como en todas las instituciones, ¿no? Hay buenos y malos, indudablemente. Hay una mirada, de acuerdo a este diagnóstico, y usted lo mencionó, por ejemplo, la pandemia puede ser un elemento recuperador de la justicia en algunos aspectos. ¿Usted tiene una mirada respecto a esto mediano, largo plazo, para ir mejorando aspectos, resortes de la justicia, de acuerdo a este diagnóstico que usted planteaba? A mí me parece que sí, que están ahora más que nunca. Yo a veces uno como ciudadano no lamenta que la dirigencia política en su conjunto esté enfrascada en problemas que son tan lejanos a los ciudadanos, ¿no? Y que no miren con atención cuestiones que ahora se podrán resolver fácilmente. Por ejemplo, la justicia, que cambió su modo de trabajo como cambió el tuyo, si quiere, de tanta gente por la pandemia, tiene que diseñar nuevos reglamentos para trabajar. Y eso no es solamente una cuestión de hacer nuevos requisitos, nuevas reglas. Eso es la oportunidad para repensar de verdad el edificio desde abajo, no con leyes que tiene que hacer el Congreso, con cosas que van a ir a la tele, sino, digamos, es la oportunidad de redefinir la hechura real de la justicia, cómo se inicia un expediente, cómo hacer que las personas puedan ir más cerca, cómo reemplazar, cómo hacer que el WhatsApp sea una fuente de diálogo entre los ciudadanos y la comunidad, cómo hacer para que los Zooms lleguen a todo el mundo, cómo hacer para que las personas que ahora lamentablemente sobran en las oficinas judiciales tengan otro tipo de labor que tenga que ver básicamente con hacer que las cosas funcionen más rápido, para hacer la vida más sencilla de los ciudadanos, para que los juicios laborales se terminen en un tiempo mucho más breve, para que las actualizaciones de los jubilados no demoren 10 años. Todo eso se puede hacer ahora sin necesidad de una ley del Congreso, simplemente repensando cómo se organiza la oficina judicial. Y a mí me parece que ahí está la clave de bóveda de todos los problemas, en reorganizar los pequeños comportamientos que son los que explican lo macro. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que el Congreso está empantanado discutiendo una reforma judicial que tiene que ver con la distribución del trabajo, digamos, si Comodoro iba a ser más grande, más chico, ese tipo de cosas, pero yo lo que no noto es que haya al menos públicamente, quizá está, y estoy hablando de gusto, pero lo que no noto es una preocupación sobre cómo repensar la organización de la oficina judicial, qué es lo que define la relación de la justicia con la gente y la eficacia de la justicia para que sea más rápida, para que sea más fluida y para que, por empezar, hable como hablamos las personas normales y sin ese lenguaje tan expulsivo que es francamente incomprensible. Nos vamos a la pausa comercial, la segunda en el programa. A la vuelta, atención jubilados, hablamos con la doctora Natalia Ponce de León. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable,
Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Un golazo para las cordobesas. El gobierno de Córdoba presentó el programa Mujeres a la Cancha. La ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la legisladora provincial, Natalia de la Sota, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichi Campana, y el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, lanzaron esta importante iniciativa para trabajar por la integración plena e igualitaria de todas las mujeres en el fútbol. El programa contempla la construcción de canchitas, entrega de kits deportivos, visitas al Estadio Kempes y al museo, torneos, clínicas de fútbol con jugadoras profesionales y la formación en igualdad de género, entre otros lineamientos. Entre todas podemos y hacemos más. Dialogamos con la abogada previsional, la doctora Natalia Ponce de León, sobre la actualidad de las jubilaciones en nuestro país, cómo agilizar los trámites y qué aspectos debemos tener en cuenta. La escuchamos. ¿Cómo afecta la política previsional hoy a los jubilados en Argentina en este 2021? Mire, la verdad que fue un poco en decadencia, porque hace unos años el sistema previsional estaba cubierto casi en un 98%, teníamos una cobertura bastante grande del sistema. Hoy eso fue cambiando, primero porque las moratorias, si bien están vigentes, no cubren a las personas que van cumpliendo 60 años. Es decir, hay 185.000 personas, o mujeres que van cumpliendo 60, entre 60 y 63 años, que no se pueden jubilar, porque la moratoria no le permite acceder a los 30 años de aporte. También tenemos el problema de que si bien antes había moratoria para los hombres y podían comprar 30 años, ahora esas moratorias para los hombres quedaron también muy acotadas. Entonces, la persona que cumple 65 años y es hombre, en vez de poder hacer su jubilación por moratoria como era antes, le dan un beneficio de PUAN, que es una pensión universal para adultos mayores. ¿Qué pasa con este beneficio? No queda como pensión a la viuda. Y no es compatible con otro beneficio si esta persona tiene que cobrar una pensión. Entonces se va acotando porque las personas que van teniendo PUAN no dejan ese beneficio. O sea que antes era fácil cobrar una jubilación y una pensión con dos beneficios. Vos fíjate, aunque sea poco la mínima, que es 23.000 pesos, que es muy poquito, si tenés dos beneficios, llegás casi a 46.000 pesos más los beneficios que te da PAM y luz, gas, teléfono que tienen tarifa social, por ahí rondas en 50.000 pesos, está un poco mejor la persona si tiene dos beneficios. Al incorporarse esta PUAN, quebró un poco esto de poder hacer luego las pensiones. Entonces, en eso también se dañó bastante el sistema previsional. Hay un dato también preocupante, la mitad de los jubilados cobra el haber mínimo promedio, doctora.
Sí. La mitad o un poco más de los jubilados cobran el haber mínimo. Hay casi un 25% que cobran 2 haberes porque tienen jubilación y pensión, y hay un 25% de personas que cobran un poco más del haber mínimo, hasta la máxima, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos un 60% de los jubilados cobran el haber mínimo. Yo siempre pienso que el jubilado, el que está en pareja, o sea, si los dos jubilados viven juntos, llegan a tener casi 50.000 pesos por mes. Entre los dos pueden más o menos salir adelante. Los que cobran más de la mínima, bueno, también. Y el que vive solo y cobra jubilación y pensión, también tiene 50.000 pesos, más o menos puede pilotear. No está bárbaro, pero el que peor la pasa es el que vive solo y cobra la mínima. Ese obviamente tiene la peor situación. Por eso yo siempre los aliento a que puedan, por ejemplo, si están solos porque quedaron viudos, que puedan hacer el trámite de pensión, que entonces es una manera de cobrar 2 beneficios. Si están solos porque de repente tienen alguna incapacidad y nunca pudieron hacer su vida o algo, pueden hacer la pensión de los padres, jubilación y pensión de los padres, las personas que tengan discapacidad. Eso es muy importante como para ir buscando cómo cobrar otro beneficio, porque es verdad que con la mínima sola es muy difícil. Y pensaba en esto cuando le decía de políticas a largo plazo, también la ley de trabajo, ley que debe modificarse, la ley previsional, esquemas estructurales para países que deben estar resueltos en algún momento, ¿no? Claro, exactamente. Y si pensamos en el haber jubilatorio, por ejemplo, los aumentos quizás no sean tan malos, porque si vos tenés una jubilación, una buena base, y le aumentás, como hubo estos aumentos del 8, 20, casi aumentó un 20%, que es casi igual a la inflación, es un buen aumento por año. El problema es que es tan bajo la base, que aunque vos le aumentes un 20, es casi nada, porque lo aumentás 20 a 20, son 20 pasas a 24.000 pesos. No llegas nunca. El problema está en la base, en lo que es el monto de jubilación. Pero para que eso suba tiene que, para mí, haber un cambio laboral, que obviamente haya primero más trabajo, segundo que el trabajo esté en blanco para poder hacer un sistema robusto y el día de mañana poder tener jubilaciones más altas para obviamente poder vivir jubilado. Y otra cosa que pasa también es que en eso está bueno, extendieron la edad jubilatoria a 70 años. Entonces la persona puede seguir trabajando y también puede optar por jubilarse y seguir trabajando en blanco, que eso es otro secreto que está bueno poder lograrlo. Cuando hablábamos de las personas que tienen ese único haber, si logran tener el haber jubilatorio porque llegaron a la edad jubilatoria, 60 años las mujeres, 65 los hombres, y pueden seguir teniendo su trabajo en blanco, que es compatible las dos cosas, tienen la jubilación más el sueldo, y ahí también se les va a facilitar bastante. Pero bueno, el problema siempre obviamente es el trabajo que no abunda. Final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana. Recuerden que este programa ya está cargado en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver allí en forma completa y también en nuestro canal ver todos los informes periodísticos de Sujetos de Derecho. Nos siguen en redes, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Nos reencontramos la próxima semana para hacer Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Gracias. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.